Excelente, capítulo número 2 de el módulo de Scaling Networks, en este caso Scaling VLANs. Su certificación CCNA está cada vez más cerca. Comencemos. En esta oportunidad el protocolo BTP, VLAN extendidas, y el protocolo Dynamic Trunking Protocol. Veamos. Primero, el protocolo BTP. Básicamente lo que tenemos que saber de BTP es que es un protocolo que permite compartir información de VLANs a través de un dominio de diferentes switches interconectados. Y que para que eso sea posible debemos configurar un dominio BTP, que hay unos anuncios BTP y que BTP tiene ciertos modos que son básicamente el enfoque del examen, es decir, qué cosas suceden en cada modo BTP. Y adicional a eso, pues también podemos colocarle una clave al protocolo BTP, ¿sí? Recuerden que estos son videos para básicamente darnos una idea de lo que debe ocurrir en este capítulo y que la profundización del mismo lo vemos durante las clases o durante su acceso al currículo de NetAcad. Muy bien, hay básicamente tres modos: el modo BTP Server, el modo BTP Client y el BTP modo Transparent, ¿sí? La idea general es que en el modo BTP Server podemos hacer casi cualquier cosa: crear VLANs, eliminar VLANs. Mientras que en el modo BTP Client no podemos crear información de VLAN, pero sí podemos transmitir la información hacia o recibir la información de un servidor y transmitirla hacia otro cliente. Y en el modo transparente es un modo bien particular, porque en el modo transparente podemos crear VLANs y el resto de información de VLANs, pero de forma local, de tal manera que no afectamos al resto de la topología cuando un switch está en modo transparente. Bueno, básicamente aquí hay un resumen de las cosas que podemos hacer, ¿sí? De cuáles son las diferencias entre un modo y otro. Recuerden que esto es un video, usted lo puede tener en cualquier momento y leerlo. Si está en inglés, no se preocupe. Cualquier información que usted necesite saber, contamos con el poder inmenso de internet. Usted puede colocar BTP Modes en Google y le va a aparecer una cantidad enorme de información. No se limite a la información que le damos desde CCNA, donde estamos totalmente abiertos a que usted busque la información en el sitio donde usted se sienta más cómodo de interpretarla. Hay unos anuncios de BTP, sí, básicamente hay un Summary Advertisements que básicamente contienen el dominio BTP, el nombre y la configuración. Hay un famoso valor muy importante que es el Configuration Revision Number, ¿sí? O básicamente el número de revisión de la configuración. Y aquí lo importante es que el switch que tenga el número más alto, ¿sí? Es un número que va variando básicamente en la medida en la que usted crea o elimina VLANs, y el switch que tenga el número más alto de ese número, ¿sí? De ese número de revisión, de ese parámetro, es el que determina si los demás switches deben o no actualizarse. Es el que determina si los demás switches o no están desactualizados. El que tenga el número más alto es el que va a influir en el resto de los switches. Hay dos versiones básicamente, BTP versión 1 y BTP versión 2. Hay una versión BTP 3, pero no está cubierta en el alcance de CCNA. Ahí tenemos una nota al final de esta lámina, ¿sí? En la versión BTP versión 1, bueno, es la versión por defecto en todos los switches. Soporta el rango normal de VLANs, y ahí viene un dato muy importante que vamos a ver a continuación. Y en la versión BTP versión 2 soporta el rango normal de VLANs y además soporta las redes que son basadas en Token Ring, que ya en este momento son definitivamente legacy. Hay un comportamiento totalmente diferente en la versión BTP 3, que lo invitamos. Usted coloca BTP versión 3 en internet y va a ver un montón de información al respecto, pero no está cubierta en CCNA. Comando único que va a haber en toda la certificación y que básicamente de ahí se derivan muchísimas preguntas del examen: Show BTP Status. Usted se Show BTP Status y va a poder ver un montón de información, como por ejemplo las versiones que son capaces de ejecutar el equipo, cuál es la versión actual, cuál es el modo en el que está operando el equipo, cuál es el número máximo de VLANs, cuál es el famoso, aquí está el famoso valor del Configuration Revision. ¿Sí? Este numerito va a ir incrementándose en la medida que usted crea o elimina VLANs. Y bueno, básicamente toda la información que usted necesita saber respecto a BTP la obtiene con el comando Show BTP Status, ¿sí? Algunas otras cosas que podemos ver de BTP
son dignas de tenerla en una topología, armar una configuración e ir viendo cómo funciona. Uno de los ítems más singulares, como acabamos de decir, que el número de revisión más alto, ese número es el que va cambiando cuando usted crea o elimina VLANs, y que el más alto es el que define o el que da algún tipo de influencia para que los demás routers, o los demás switches, perdón, aprendan con una información de VLANs. Cualquiera de nosotros puede imaginar entonces que si yo coloco un switch en una topología que tiene un número de revisión más alto, entonces eso va a alterar la configuración de mi topología. Y cómo nosotros podemos evitar que un switch que no queremos que altere la topología lo haga. Pues bueno, básicamente lo que podemos hacer es colocar ese switch en modo transparente. Eso es una alternativa, ¿sí? O también podemos cambiar el nombre del dominio BTP y eso por defecto va a reiniciar el número de revisión, lo va a colocar al menor valor posible. Y entonces no va a alterar nuestra topología, ¿sí? Entonces, básicamente hay una pregunta en el examen. Bueno, estamos colocando un switch nuevo en la topología. ¿Cómo nos aseguramos de que ese switch no va a alterar la configuración? Podemos cambiarlo al modo transparente o cambiar el nombre de dominio va a alterar el número de revisión, ¿sí? Bueno, aquí hay algunas otras configuraciones, algunos otros pasos que debemos seguir para configurar BTP. Lo mejor de esto es, insisto, es hacer una práctica y para eso pues tenemos nuestras clases en vivo para profundizar el tema. Cuando hablamos de clase en vivo, si usted no ha escogido estar con nosotros en CASSNA, pues en internet hay cantidad enorme de archivos de configuración similares, o usted prácticamente en su casa puede armar su propia topología con Packet Tracer e ir adelante. Si queremos cambiar el modo de BTP, basta con colocar el comando BTP Mode. Usted luego inmediatamente da el signo de interrogación y le va a aparecer Server, Client o Transparent, ¿sí? Y de nueva cuenta, si queremos verificar esa información, pues hacemos Show BTP Status, como ya hemos mencionado. Si queremos cambiar el dominio, lo hacemos en configuración global, le colocamos el comando BTP Domain y a continuación le colocamos un nombre. Lo importante es que si nosotros queremos que un grupo de switches en particular comparte información de BTP, pues debe estar en el mismo nombre de dominio, ¿sí? Si colocamos el nombre BTP Domain CCNA, pues como es el caso de esta imagen, pues el resto de switches que compartan esa misma información de BTP deben tener el mismo nombre. Y si le colocamos una clave, pues misma circunstancia, debemos colocarle la misma clave a todos los switches que queremos que compartan información de VLANs entre ellos, ¿sí? Incluso aquí vamos a retroceder un poco. Si queremos ver la clave, es algo simpático, podemos hacer el comando show BTP password y nos va a mostrar la clave del dispositivo a lo que refiere a BTP. Si queremos cambiar el modo a modo cliente, es decir, que el switch solamente reciba información de BTP y lo actualice, información de VLANs, entonces lo cambiamos al modo cliente. Recuérdese que en ese modo no podemos crear VLANs ni podemos eliminar VLANs. También podemos hacer revisión de todo lo que se refiere a BTP, pues con el comando show VLAN brief para ver cuáles son las VLAN que hemos aprendido y estar al tanto de esa información, ¿sí? Recuerde que la información del número de revisión va cambiando a la medida que usted crea o elimina VLANs. Y básicamente toda la información que queremos saber de BTP, como ya hemos mencionado al principio, cambia, o la podemos verificar, perdón, con el comando show BTP status. El tema principal sobre el rango de las VLANs, el rango normal de VLANs, aquí lo tenemos especificado, va de 1 a la 1005, recordando que hay sus excepciones, como por ejemplo que la VLAN 1 ya está creada por defecto y la 1002, 1003, 1004 y 1005 también están creadas por defecto y no podemos hacer nada con ellas. Luego hay un famoso rango extendido de VLANs, ¿sí? Hay un rango extendido que va entre la 1006 y la 4094. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta con estos famosos rangos? Bueno, que ese famoso rango extendido que va de la 1006 a la 4094 no se almacena, como sí sucede con el rango estándar, en el famoso archivo VLAN.dat. Recuerden que la información de VLAN se almacena en este archivo, que a su vez está en las memorias del equipo, ¿sí? De hecho, cuando nosotros básicamente queremos reiniciar un switch, queremos llevarlo a sus valores de fábrica,
además de eliminar el archivo de inicio, también debemos eliminar el archivo famoso VLAN.dat que se encuentra en la memoria flash del equipo, ¿sí? Entonces, el rango extendido de VLANs no se almacena, a diferencia del rango normal, en el famoso archivo VLAN.dat. Y por si fuera poco, tampoco es una información que si tuviéramos activo BTP, el protocolo BTP no va a compartir información de las VLAN extendidas, de ese rango extendido. Si queremos crear una VLAN, ya sabemos que simplemente en configuración global escribimos VLAN, el número de la VLAN, y dentro de ese modo también podemos colocarle un nombre, ¿sí? Al mismo tiempo también podemos asignar una VLAN que hemos creado a un puerto con el comando switch port mode access, indicando que el puerto es de acceso, y luego switch port access VLAN y el número de la VLAN que queremos asignar a ese puerto. Luego, para verificar todo, le hacemos show VLAN. Si queremos especificar el nombre de la VLAN, es bienvenido. O le podemos decir el comando show VLAN brief. Ahí tenemos algunos comandos: show VLAN summary o show interface VLAN. Tenemos muchos comandos de verificación. Por ejemplo, aquí está el modo transparente. Sí, recuerden que el modo transparente es ese modo que nos permite crear VLANs de forma local sin alterar el resto de los switches, ¿sí? Algo, por cierto, muy... El protocolo BTP tiene sus detractores, ¿sí? Como su servidor, por ejemplo, que ya en entorno de producción no usamos BTP, pero puede darse el caso. Y generalmente lo que uno hace con el protocolo BTP es simplemente a los switches lo colocamos en el modo transparente, y eso además nos da el beneficio de poder entonces crear las VLAN extendidas, ¿sí? Otro protocolo interesante que vamos a ver en este capítulo es el protocolo DTP, que es el Dynamic Trunking Protocol. Es un protocolo propietario de Cisco y que está automáticamente activo en los switches Catalyst 2960 y 3560. Básicamente la idea de este protocolo es determinar si va a colocar o no en el modo troncal un puerto, y para eso hay una serie de combinaciones que sería bueno que usted se aprenda solamente para los efectos del examen, porque la idea fundamental es que en un switch los puertos troncales, que son generalmente los puertos que están entre los switches, los configuremos de forma manual con el comando switch port mode trunk, ¿sí? Si queremos ver esa información, podemos decirle el comando show DTP interface y el nombre de la interfaz, y nos va a decir cuál es el modo de ese puerto. Y por acá tenemos entonces qué sucede con las diferentes combinaciones. Aquí lo tenemos. ¿Qué pasa con las diferentes combinaciones de puertos? ¿Qué pasa si tenemos un puerto, por ejemplo, en el puerto Dynamic Desirable, pero el otro lado está en modo Access? Pues entonces el puerto se pone automáticamente en Trunk. Y así sucesivamente hay varias combinaciones. Pero sigo repitiendo que la recomendación es decirle al puerto simplemente switch port mode Trunk o switch port mode Access y listo. Ahí tenemos algunas descripciones de cuáles son los diferentes puertos, ¿sí? De cuáles son los siguientes modos: switch port mode Access, switch port mode Dynamic Auto, mode Trunk, no negotiate. Por ejemplo, el comando switch port no negotiate simplemente previene que la interfaz genere esas tramas de TP para que no negocie el estatus del puerto, algo que se puede considerar como un mecanismo de seguridad, incluso una buena práctica. Otra cosa que ocurre, recordemos entonces que nosotros también podemos tener en un switch la modalidad de multilayer, es decir, que simplemente podemos conmutar paquetes de capa 3 e incluso podemos colocar puertos de un switch en el modo de capa 3. Es decir, podemos colocar un switch en el modo de route port, ¿sí? O incluso podemos poner un switch con una interfaz virtual de switch, ¿sí? Eso es muy interesante porque dependiendo de cómo tengamos configurado el switch, bien sea con una interfaz de capa 3 o una interfaz virtual, podemos tener diferentes configuraciones. Y es importante determinar cuál es la diferencia entre ambas, ¿sí? Básicamente, si nosotros colocamos un puerto en capa 3, es porque en ese puerto vamos a colocarle una IP. Mientras que si utilizamos una interfaz virtual, no estamos asociando ningún puerto del switch a ninguna red, ¿sí? Entonces, pues basado en eso, tenemos diferentes alternativas topológicas. Otra alternativa también es colocar en un switch, en un router, subinterfaces. Si queremos darle servicio a diferentes redes
dentro de un esquema, pero tenemos o contamos con una única interfaz dentro de un router, podemos crear subinterfaces. Eso es una alternativa. Y eso le da pie a esta famosa configuración del router on a stick, que puede ser bien suplantada por la creación de SBI en un switch. Recuérdense además que también en las redes modernas la presencia del switch es más común. Por tal motivo es muy frecuente que veamos la configuración de un SBI en un switch. Básicamente entonces podemos utilizar los switches multilayer como una interfaz de capa 3, y eso va a depender por supuesto de nuestro despliegue tecnológico. Y basta simplemente con colocar el comando no switch port, ¿sí?, en una interfaz, y eso automáticamente lo convierte en una interfaz de capa 3, ¿sí? Algunas cosas que podemos hacer entonces en nuestras redes como para determinar si hay algún problema, bueno, es verificar si nuestro puerto de acceso está configurado con la VLAN correcta, si nuestro SBI generalmente va a ser nuestro gateway, si nuestro gateway tiene la IP correcta, la máscara correcta, si hay algún problema de enrutamiento, si nuestro host tomó correctamente la IP de forma dinámica o si fue que se la colocamos de forma estática, ¿sí? Hay varias approaches para determinar algún troubleshooting. Bueno, eso es todo por este capítulo. De momento nos despedimos y hasta la siguiente oportunidad.